porque obviamente, como siempre, nos ponemos a charlar sobre la cuestión de lo político. Eh, para hoy, el nombre de la columna es la política de la agresión o la agresión como política en el escenario preelectoral. Ahí jugamos con esta idea porque, como en parte estaba manifestando el compañero Daniel, hay algo acá que empieza a mostrar quizás un poco los límites y el cansancio o el desgaste natural que, además de la función pública, ¿no?, de gobierno que suelen tener quienes llevan adelante el poder ejecutivo normalmente. Por otro lado, la propuesta, digamos, política, que nunca la hubo, básicamente, porque digamos la propuesta de La Libertad Avanza era la no política, vendieron eso, y fue levantado por todos los medios, ¿no?, con la idea de ser la antipolítica, crítica a todo lo que ya sabemos y en lo que, por supuesto, sí, claro, sabemos que, ¿no?, como ahí a él le gusta, ¿no?, hablar de la casta. De este lugar lo que decimos es básicamente la política burguesa, ¿no?, que defiende en todo ese lodazal capitalista de miseria, ¿no?, y pobreza, que es el sistema que nos instalan aquí. Bueno, toda esta lógica de que sirvió para el triunfo de Milei, que fue básicamente ser el candidato antisistema, el candidato antipolítico, como le gusta presentarse a él mismo, ¿no?, embanderado en esos ideales libertarios, como le gusta decir a él. Pero que bueno, sabemos que en el fondo una cosa es arrancar hablando de ser el anti, pero la idea de ser anti tiene que construir de alguna manera, algún proyecto, algún modelo, algún algo. Porque con la simple retórica de la difamación, la negación y en el particular caso de Milei, directamente la descalificación a través del insulto, ¿no?, el agravio y otras cosas, puede resultar muy simpático, puede resultar, si querés, de alguna manera generar alguna empatía en la ciudadanía que está muy cansada, ¿no?, de las promesas de la política burguesa, pero después de un tiempo, de esa cosa simpática de ser el tipo que dice barbaridades, yo me canso porque al otro día tengo que empezar a querer comer, empiezo a querer ver resultados, empiezo a querer ver cosas que formaban parte de esta promesa de construir algo diferente y que básicamente no la estamos viendo. Entonces, de generar por ahí una empatía, ¿no?, y algún tipo de simpatía por decir, bueno, ahí tenés un tipo que está diciendo lo que nadie está queriendo decir o nadie se anima. Por otro lado es, bueno, genial, perfecto, pero ¿y dónde está? ¿Cuál es? ¿Cómo es la propuesta, el modelo, los beneficios que vamos a empezar a ver de alguna manera por acabar con todo este reviente? Vuelvo a decir, por supuesto coincidimos que claramente la política burguesa ha funcionado básicamente como una agonía y una explotación sostenida, ¿no?, de la población, pero sin embargo, más allá que eso existe, eso está, la pregunta es, bueno, ¿y dónde está? ¿Cuál es la alternativa? Porque hasta ahora lo único que se vio y se viene viendo es precisamente recorte, desguace, desempleo, cierre de empresas, la imposibilidad de generación de empleo, el aumento de la pauperización a nivel no solo laboral, sino también a nivel de lo vivencial, ¿no?, de la vida, de lo social, de toda la población. Todo en pos de el gran sueño de acabar con la política como reviente, ¿no?, que es lo que vendía La Libertad Avanza, lo que vendía Milei. Como eso ya empieza a mostrar graves, ¿no?, grietas de descomposición, bueno, lo que venimos viendo son de hace un tiempo, y esto lo venimos charlando todos los lunes, que bueno, miércoles a miércoles las sesiones del Congreso vienen mostrando una mayor dificultad para su realización y particularmente las votaciones, que las viene perdiendo el gobierno, sean diputados o sean senadores, y donde los distintos artilugios como intentar sabotear las sesiones, cancelar los temarios, impugnar alguna presentación o generar algún escándalo para que se terminen cancelando las sesiones. Bueno, desde que se acabaron estos superpoderes que habían quedado a partir del famoso Pacto de Mayo y demás, ya lo que se puede ver ahora, entre comillas, es la realidad de tener un gobierno que carece de una bancada mayoritaria,
que es lo que normalmente suele suceder, ¿no? El que se queda con el gobierno, con el Poder Ejecutivo en general también suele tener una mayoría o un número valioso en las cámaras, ¿no? En el Parlamento, sea senadores, sea diputados, que lo puedan acompañar en la sanción de leyes y demás para llevar adelante el gobierno. ¿Qué sabemos de todo esto? De acá desde el día 1, básicamente fue ir con los botines de punta, ¿no? Entrar a los machetazos, con la política de no querer negociar ni acordar nada en el Congreso y con ningún espacio, y subordinar todo básicamente a los intereses centrales del gobierno de Javier Milei. Con los resultados que ya sabemos, no vamos a ponernos a declarar ahora sobre eso porque son bastante conocidos, lo sabemos todos y todas. Sin embargo, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿en qué está pensando y cuál es la realidad que está manejando el presidente Javier Milei? Lo vamos a escuchar brevemente porque el lunes pasado se estuvo presentando, el sábado anterior él había vetado lo que se había aprobado en el anterior miércoles en el Congreso, que tenía que ver con el aumento de emergencia a los jubilados, bueno, todo esto que ya lo hemos mencionado aquí, y bueno, el presidente se presentó en la Fundación Faro, que básicamente es este pseudo instituto donde están metiendo a sus futuros cuadritos, ¿no? Políticos, ahí están Laje y otros personajes. Bueno, dio una conferencia de prensa el presidente Javier Milei. Vamos a escuchar básicamente para tratar de entender cuál es la realidad que él está entendiendo o interpretando. Después seguimos charlando. Que los que hoy tanto reclaman por las jubilaciones, por ejemplo, son los mismos que en su momento vetaron, ¿no? Y que decían que se estaba declarando la quiebra del Estado y que dejaron jubilaciones de $80 y que hoy están arriba de $320. O sea, se multiplicaron por 4. O había salarios de $300 y ahora son de $1.100, ¿sí? Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Porque en definitiva, si fuera cierto, las calles serían bastante más complicadas. Y además es un insulto a quienes, digamos, obviamente hacen un gran esfuerzo para tratar de seguir adelante por la vía honesta. Claro, esa vía, digamos, los cucas y gran parte del periodismo no la conoce. Bueno, obviamente, como siempre, la franqueza del presidente se agradece. Y por otro lado, creo que queda bastante claro que si alguna vez existió el diario de Irigoyen, que era esa suerte de recortes que le armaban para que el peludo tuviese una idea de algo que obviamente no estaba sucediendo, pero de lo que se supone que era cómo estaban las cosas en la calle. Evidentemente Milei debe estar viendo la vida a través de Twitter o algo por el estilo, porque claramente esos números y esos valores y esas nociones de las que está hablando frente a un auditorio que le es propio, no se reflejan con los hechos concretos de la realidad. Y por cierto, vamos a hablar de algunas cuestiones. En lo que va del año ya tenemos 63 personas en situación de calle muertas, precisamente, porque ya sabemos cómo es el ciclo, ¿no? Primero te vas quedando sin laburo, te quedás sin un espacio, te desalojan, te quedás en la calle cuando te diste cuenta, y después obviamente ya sabemos, la calle no es un lugar para vivir precisamente, como en su momento algunos espacios que laburan con personas en situación de calle habían levantado como consigna. Hace unos años. Bueno, obviamente no hay relevamientos oficiales sobre estas cuestiones porque obviamente a nadie le interesa de los que están en el poder, suelen ser relevamientos de espacios sociales y populares, de lo cual de paso también sabemos que hay más de 12.000 personas en situación de calle hoy mismo, que es un aumento considerable, cuanto menos en este año y medio largo, casi 2 años que ya tenemos del gobierno de Javier Milei, de manera que ya hay muertos en las calles, simplemente por el hecho de tener este gobierno. Pero bueno, obviamente eso no
no parece ser demasiado relevante. Para nosotros y nosotras sí, obviamente. Muy bien, eso pasó el lunes. El martes hubo una movilización de parte de organizaciones de familiares y agrupaciones que trabajan lo que son los derechos a las personas con discapacidad y capacidades diferentes, bueno, como se le quiera decir, porque obviamente lo que se está buscando es sancionar la emergencia de las personas en esta situación. Ya sabemos que los recortes de Sturzenegger en particular vienen yendo por este lado, ni hablar obviamente todo lo vinculado a salud en general, de manera que hubo una movilización, y cuando estamos hablando de movilización me estoy refiriendo a que literalmente fue gente que se movilizó como pudo, porque estamos hablando de gente en muletas, con sillas de ruedas, algunos en camillas, ¿no? Como se podía, junto a sus familiares directos, manifestando ahí en la puerta del Congreso, y la policía empujó, reprimió, pegó palazos y hasta tiró gases precisamente a personas así. Muchas de estas personas eran menores incluso. Bueno, lo que demuestra una vez más la coherencia en esta suerte de inhumanización de todo lo relacionado a lo que son las demandas sociales y populares concretas, ¿no? Mientras que el fin de anterior, recordemos, prometió eliminarle retenciones y otros impuestos a la sociedad rural y a otros entes agrarios. Bueno, queda claro de qué lado se mueven las cosas. Y el miércoles hubo una movilización, como todos los miércoles, de parte de jubilados, pero también de otros espacios que se solidarizaron. También había, por ejemplo, espacios vinculados a la salud, como los médicos y demás, personal del Garrahan y demás, entre otros, y obviamente sufrieron una vez más la represión, los palazos, los gases, la persecución, detenciones. Bueno, nada que no nos sorprenda. Sin embargo, dentro del Parlamento hubo sesión, se intentó por todos los medios que no tenga lugar, que se suspenda, bajarle el quórum y demás, pero en un momento estuvieron los 133 votos y presencias, y bueno, se llevó adelante la sesión y no se pudo bajar en ningún momento porque todo el tiempo estuvieron ahí negociando, particularmente Martín Menem, que es el presidente, ¿no?, de la Cámara de Diputados, que buscó todo el tiempo ver cómo hacer para que sus partidarios se levanten y quitarle el quórum, pero digamos la sesión ya estaba y no pudieron en ningún momento articular con la gente del PRO, porque obviamente hay toda una interna que ya sabemos, por la conformación de las listas, tanto para la provincia como para la próxima elección nacional. Bueno, la cuestión es que con valores que son, por un lado, reales, y por otro lado podemos decir que fueron por goleada, como quien dice, finalmente se terminó sancionando la emergencia pediátrica, por ejemplo, 159 votos contra 65 y un par de ausencias, por ejemplo. Después también tuvo lugar la conformación, digamos, básicamente a la comisión que trata el tema Libra, se la emplazó a empezar a sesionar y a tener definiciones de alguna vez, porque en estos días estuvo llegando de Estados Unidos algunas noticias relativas a que aparentemente allá está avanzando bastante. Tristemente, más allá de que uno, por supuesto, no está a favor de que los tipos tratan como de ser de ir en blanco con las cosas, suele ser todo lo que son los procesos judiciales, de manera que esa es una de las pocas cosas con las que ellos buscan darse siempre legitimidad en lo que hacen. Me estoy refiriendo a Estados Unidos. Y allá la investigación sobre el tema Libra está avanzando, y esta semana hubo un par de definiciones y ya se habló de que en cualquier momento empiezan a aparecer audios y videos y otras cosas que van a comprometer bastante no solo al presidente, sino a todos los personajes que estaban dando vueltas sobre eso, mientras acá esa comisión que se encuentra parada, bueno, fue emplazada a empezar a funcionar y a tener definiciones. Y ya llegando a la medianoche del miércoles, se logró dar de baja los decretos que daban precisamente, que cerraban al INTI, el INTA, los organismos de cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el tema de el desguace de la Marina Mercante y el tema del cierre de vialidad nacional. Todo eso fue dado de baja de los decretos que había sacado el presidente, de manera que ahora eso pasa después ahí al Senado. Veremos qué va a pasar con toda esa situación. Pero bueno, básicamente, como quien dice, fue un bofetazo de realidad, porque, claro, ahora ya no existe eso de gobernar por decreto como venía pasando hasta ahora y todo parecía un cuento de Disney, evidentemente se lo han creído. La realidad es que ahora tienen que empezar a negociar, y más allá de que uno no rescata ni
ni valora demasiado, porque sabemos también quiénes son los que están sentados ahí. Sin embargo, entre comillas, le están mostrando cómo son las cosas, por así decirlo. Obviamente, ahora el precio es más alto para que salgan las cosas. Evidentemente, esto impactó en el gobierno, y el propio viernes a la noche, el presidente, junto con todo su gabinete económico, fue muy sintomático ver eso, lanzó una cadena nacional. Algo que, bueno, por ahí no estaba uno esperando, pero que evidentemente el presidente consideró necesario. Vamos a escuchar brevemente un considerando y sobre eso después vamos a hacer algunas reflexiones. Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas. Pero lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos. Esto se trata de poder. Esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir. Bien, bueno, ahí estuvimos escuchando lo que mencionaba el presidente. Esto fue un breve parrafito de un par de otras cuestiones que estuvo mencionando. A ver, para que quede claro, seguramente, quizás alguno o algunos oyentes de este programa lo haya oído, pero el tema es que aparentemente el presidente buscó criticar y de repente tratar de preocuparse como en un plano político de lo que está sucediendo acá, cuando, bueno, obviamente vuelvo a decir, lo que estaba sentado ahí era la plana económica del gobierno, y fue muy sintomático porque esto que después se siguió obviamente con otras declaraciones, como por ejemplo dijo, me van a tener que sacar con los pies para adelante. El gobierno no se está haciendo cargo hasta ahora de ninguno de los resultados concretos que están generando sus acciones, sino que por otro lado lo considera como una suerte de atentado o confrontación o intento, como ya han dicho en alguna oportunidad, de que esto sea una suerte de intento de golpe de Estado, de tratar de generarle un lío para que el presidente se tenga que ir. Bueno, o sea, se han mandado sus macanas y por otro lado no solo que no las reconocen, sino que consideran que están siendo atacados. ¿Qué pasa con todo esto? Porque el presidente trató de darle todo el tono, digamos, de la transmisión fue bastante como marcial, si se quiere, tratando como de darle un tono de seriedad y de épica de la resistencia, ¿no? Y algo por el estilo. ¿Y qué pasó? Cuando terminó la transmisión resulta que empezaron a mirar, a medir qué pasó con la audiencia que tuvo. Y básicamente no lo vio nadie. Parece ser que tuvo por lejos mayor audiencia la transmisión del CONICET. Ustedes saben que desde hace varias semanas se está transmitiendo en directo una investigación que cerró estos días, creo que cerró el domingo, ¿no? Si mal no recuerdo, o el sábado, de la investigación que está llevando adelante personal del CONICET, precisamente más sintomático que todo esto, ¿no? Uno de los espacios más desfinanciados y atacados por el gobierno. Le ganó por goleada en rating y también le ganaron otros programas digamos, en el mismo rango horario que incluyen no solo cosas como, no sé, canales tipo C5N y demás que él considera la oposición, sino también incluso programas de espectáculo y demás, le han ganado en audiencia, por lo cual este intento como de tratar de repolitizar la gestión gubernamental básicamente quedó en la nada porque no hay ningún interés. Y ahí es donde uno se pregunta específicamente qué es lo que está pensando o considerando el gobierno. Porque si bien ellos están ahí y se hacen cargo de que están porque van por una posición antipolítica, vamos a decirlo, antipolítica de lo formal, por otro lado suponen que eso se traduce en una suerte de participación o militancia ciudadana anti. Y sin embargo, precisamente lo que hay es precisamente eso. Hay anti que no se transforma en una acción política o en una participación ciudadana o algo por el estilo, como queramos decir. Lo que precisamente es seguir sosteniendo la apatía y el desinterés, sumado además a que ya los resultados de 1 año y medio de gestión se empiezan a sentir, ¿no? Hay una detonación de todas las tarjetas de crédito, se están cortando un montón de líneas de crecimiento, de crédito, valga la redundancia, no solo de tarjetas, sino de distintas aplicaciones y demás. La gente está usando tarjeta para comprar comida. Bueno, esto ya lo hemos charlado. Menciono que, por cierto, acá ya llegó el compañero Daniel y nos trajo buenas noticias, que está todo muy bien, así que bueno, estamos contentos con eso. Hasta me dijo que me podía enamorar la doctora. Impresionante. Bueno, que tengo corazón para todo terreno. Espectacular, porque estamos en víspera de primavera. En primavera, tiempo de amores. No, eso lo agregué yo, no me dijo. Bueno, pero bueno, ahí estamos, vamos con eso. Así que bueno, buenas noticias.
Bueno, decía esto, ¿no? Parece ser que el gobierno cree que el hecho de estar ahí genera una suerte como de militancia ciudadana, ¿no? En esta lógica alienada, liberal, en la que suponen de que, bueno, la gente los apoya y está con ellos, y hay una suerte como de participación ciudadana, y precisamente lo que pasa es al revés. Hay un desinterés, hay una apatía, y a eso sumémosle, ya hemos charlado bastante sobre que todas las elecciones han tenido una participación del 50% para abajo, que tenemos, digamos, eso está mostrando un poco lo que ha generado su antipolítica. Literalmente eso, la antipolítica, que no se traduce en eso, no se traduce en una participación. Por lo cual deberían empezar a preocuparse bastante, sí. Yo llegué a la conclusión que Milei no sabe hablar en castellano. Habla en A mí me parece que nació en Israel. Porque esto de decir, todo el mundo sabe en la Argentina lo que quiere decir no llegar a fin de mes. Sí. O sea, que comes mal, que no te alcanza la plata. Y el tipo entiende que tendría que estar lleno de cadáveres. Y debe ser israelí. Y evidentemente algo de eso debe haber. Tenemos un presidente que no entiende el castellano. ¿No? Que haya, podemos ver un paralelismo en y eso, le vamos ¿no? a buscar otra, porque este no es argentino. Y es muy probable que haya algo de eso. Bueno, la cuestión es que, como para ir cerrando un poco esto, porque ya en instante vamos con lo de Cuba, cerramos con una reflexión en relación con, ya salió, si bien todavía no se supone que empiece, pero ya empezó de hecho la campaña electoral bonaerense. El gobierno en principio aparentemente tiene el eje puesto en dos cosas. Una, saber qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde viene siendo como el bastión más fuerte básicamente del peronismo, y donde puede ser que surja quizás el espacio de oposición más concreto, ¿no? Más allá que después podemos entrar en otra discusión que hoy no vamos a tener, pero que en algún momento vamos a charlar, qué está haciendo hoy el peronismo, que lamentablemente viene siendo también una bolsa de gato, pero bueno, es tema para otra cosa. Lo concreto es, tenemos la elección de la provincia de Buenos Aires, estamos a un mes, menos quizás, y después tenemos la elección nacional de octubre. El gobierno aparentemente, los números que le vienen llegando dan bastante flojos en la provincia de Buenos Aires, bastante discutibles, y precisamente parte de todo eso es porque precisamente han construido esta idea en la que ellos mismos están suponiendo de que ya está, que ya lograron, que son quienes representan el modelo de orden antiperonista. Pero, digamos, volvemos sobre lo mismo. Siempre es todo una cuestión estrictamente discursiva que después tampoco se traduce en hechos concretos, ni tampoco en un espacio, vamos a decirlo, militante o de participación donde uno pueda suponer, bueno, acá se construye una fuerza política. O sea, la antipolítica, que es su principal capital, precisamente se basa en eso, en la disolución, en la no participación, en la apatía, el desinterés. Y, por otro lado, los efectos concretos, y que ahí es donde empieza el problema, también cómo eso afecta la situación de la ciudadanía, tanto en la provincia como en el resto del país, ¿no? Por eso hablamos hace un rato sobre el tema de los muertos, que sí existen, de gentes en situación de calle. Bueno, lo concreto, de cada 2 desocupados que existen actualmente a partir del modelo Milei, 1 es sub 30, que básicamente era el principal capital político, los jóvenes apolitizados o despolitizados que habían votado por Milei, esperando que a partir de ahí vengan cosas como mejoras laborales, mejoras salariales, o incluso esa vieja locura de suponer que se iba a venir la dolarización y algo pensar parecido como que estábamos yendo de vuelta a los 90, pero básicamente nada de eso pasó, y en principio el grueso de los desinteresados en ir a votar lo constituyen precisamente votantes anteriores de Milei que votaron no por convicción, sino precisamente por eso, porque representaba el desinterés político, de lo cual el grueso lo componían particularmente muchos sectores pauperizados, con bajo nivel educativo y demás, que ya antes les interesaba poco y ahora los números están demostrando que les interesa aún más todavía, porque hasta ahora no vieron nada que lo favorezca. Y si a eso le sumamos que básicamente de los que habían votado por Milei en la elección presidencial,
Básicamente lo que plantean, la pregunta que le hicieron en una encuesta a más de 2.000 personas fue, bueno, ¿vas a volver a votar por Milei o quizás vas a votar al peronismo? Y la pregunta fue, no quiero votar al peronismo, tampoco me interesa Milei, me voy a quedar en casa mirando tele. Eso representa entre el 21 y el 30% hoy. De manera que yo estoy pensando que para la provincia de Buenos Aires los valores van a ser bastante más bajos todavía del 50% que ya venimos viendo. Así que bueno, cerramos acá porque así escuchamos lo de Cuba, se nos hizo un poquito más largo de lo que suponíamos el tema, pero digamos, ha empezado a circular también campaña sucia, sobre esto vamos a estar hablando la próxima seguramente, porque en estos días vamos a estar viendo y escuchando, pero bueno, dejamos acá, el escenario es bastante poco claro.